Shemot, Shen. Shen es su nombre. Shemot es un plural que significa nombres. Pero sanita también se denomina porque es un hecho. La palabra en griego viene de exo, de exo, de salir del pueblo de Israel. Esta paracha está en el segundo Sefer de Shemot, Éxodo capítulo 1, verso 1, 6. El 6 que tenemos, que me faltó, pero que está al ladillo, es Éxodo 1, del 1 al capítulo 6, verso 1. En las Haftarah que vemos en Isaías, en el capítulo 27, de 6 al 28, 13, pero también de Isaías 29, del 21 al 23, y también tenemos en Jeremías, capítulo 1, las Haftarah son bastante extensas, y tenemos en el Prihansa, Marcos capítulo 12, verso 18, el 27 y el 25-37, y Lucas capítulo 20, 27, Hechos capítulo 3, verso 12, 15, Juan capítulo 4, verso 27, 32, capítulo 7, del 17 al 36, capítulo 22, versos 12 al 16, y capítulo 24, 12, 14, 16, Hebreo, capítulo 11, versos 23 y 26. Se que ahí suculento latini de citas de referenciales a es un tiempo, la que hemos estado pasando durante la semana, las yo, y cada una de ellas contiene un extracto de los hechos más relevantes que tiene esta paracha, con algunos comentarios, y es fascinante. A mí, pues fascinante toda la Torá, pero cuando comienza este episodio de la salida de Egipto y empieza a desarrollarse todo estos hechos, es muy emocionante ver cómo todo lo que el Eterno empieza a hacer, empieza a enseñar, empieza a dar claridad de lo que significa para nosotros el éxodo, salir de la esclavitud, y hemos salido de muchas esclavitudes y todavía seguimos atrapados en cielo. No crean que ustedes salieron totalmente del espíritu. No han hecho pensar eso, pero es que tenemos todavía cadenas. No es la cadena, la cadena, sino los son cintillos, pequeños nudos que todavía siguen allí, incidiendo en los líderes, que simbolizan obviamente una cadena, lo que oprime, lo que no deja avanzar. Y muchas veces necesitamos entender de que en nuestro proceso anual, que vemos que la parashá, el estudio de la parashá es un ciclo que se repite todos los años, cada vez estamos entendiendo un poco más. No es que entendí todo, entendí un poco más. Tal vez se nos abre más el entendimiento
a comprender ciertas cosas que no entendimos al final. Que quizás es válido repetir la repetición y la repetición y la repetición es lo que hace que cada uno de nosotros pueda entender, internalizar. No solamente internalizarlo, sino llegar a poderlo aplicar. Creemos que somos distintos. ¿Ves? Estás cero. Tú no eres el mismo del año pasado. No somos los mismos del año pasado. Tal vez somos más, pero tal vez podemos serlo peores. Entonces vamos a ver qué es lo que se manifiesta en cada uno de nosotros. Si hemos avanzado para bien o si hemos retrocedido. Entonces el desierto representa para nosotros el retornar para darnos cuenta en los detalles que han quedado en las cosas que debimos reflejar que no vimos, que no entendimos, pero que ahora sí necesita hacer reseteo y comenzar de nuevo un episodio de mi vida. Un episodio que tiene que ser distinto al de antes de salir. Y que será distinto al año que viene. ¿Sí? Entonces, este capítulo de Shemot significa nombres en hebreo. Es la primera porción del libro de Éxodo y narra el inicio de la esclavitud de los israelitas en Egipto, el nacimiento y el rescate de Moisés, la huida a Madián, su llamado divino en la Zanza al Nieves, el inicio de su misión para liberar a su pueblo del faraón, destacando temas de identidad, de redención y el liderazgo que comienza a ejercer sobre Namotil, sobre un pueblo. Nombres, es el título, ¿verdad?, de este ser. Se toma de la primera palabra del libro hebreo. Estos son los nombres. Estos son los nombres. Por eso comienza diciendo, estos son en inglés. Comienza el texto de la siguiente manera. Y dice, Bedet Shemot, Bene Israel, Habaim, Misraim, Jacob, Ish, Ebeto, Baú, Rubén, Shimón, Leví, Yehudá, Isahar, Zebulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad, Bet Asher. Y estos son los nombres de los 5 que llegaron a Misraim con Jacob. Cada varón llegó con su familia. Rubén, Simón, Leví, Yehudá, Isahar, Zebulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Asher. Todas estas personas salieron de los muslos y eran 70. Y Joseph estaba en Israel. Joseph estaba en Israel. Que enumeran los hijos de Jacob que fueron a Egipto, enfatizando la importancia de la identidad y el legado del pueblo, incluso en la opresión. En resumen, al hacerlo más corto, la opresión de Egipto, los israelitas se multiplicaron. Dice que ellos vivían en Goshen, que era un lugar de manera privilegiada, que José le había concedido a través del faraón para que él viviera ahí. Pero José estableció una cerca. Y la cerca era justamente para que ellos se mantuviesen allí, para que no se contaminaran, no salieran externamente de esa región, de esos índices, y no se contaminaran. Pero obviamente con el paso del tiempo salieron y se contaminaron. Empezaron a asumir y a vivir una vida plácida, una vida llena de tantas idolatría, esclavos con toda la idolatría que tenía Egipto, la cultura, el teatro, el cine,
el Facebook, el TikTok y todas esas cosas, y se empezaron a contaminar allí en Egipto, asumiendo toda una identidad que no era propia de ellos. Entonces, el faraón, viendo que se habían multiplicado, sus asesores, los allegados, le dijeron, le aconsejaron, le instruyeron, le dijeron, oye, esta gente ha crecido, pero ha crecido de tal manera que se vuelven peligrosos. ¿Por qué se vuelven peligrosos? Porque resulta que si llegase a haber una guerra de contra de nuestros enemigos, ellos se pueden aliar con ellos y nos tumba el gobierno en centenas y se apodera de la nación. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Vamos a esclavizar. Vamos a esclavizar. La esclavitud surge a partir de los bienes, de los bienes que muchas veces se manifiesta en el ser humano. Y la desconfianza, cuando no hay confianza, ¿verdad? Y hay miedo, obviamente tienes que buscar un mecanismo que pueda oprimir a aquello que está atentando contra ti. Y eso es lo que sucedió. El sistema se llenó de hielo y fueron esclareciendo. Por aquí tenemos que hacer ilusiones. De otra manera, tenemos que entender de que son situaciones que se repiten en las generaciones y en los sistemas y en los temores que se generan en el liderazgo que está detrás. Los miedos muchas veces hacen cosas que desesperación cometen errores y oprimen un poco. Nosotros estamos son producto de la desesperación y del miedo. De los miedos. Y nosotros nos hemos afectado, ¿verdad? Ayer mencionamos que quedamos paralizados porque no sabíamos qué hacer. Nadie sabía qué hacer. Salimos, nos estamos oprimidos, sentimos que nos cercenaron nuestra libertad para circular, para hacer lo que queremos, porque hubo un aumento, ¿verdad? Especial. ¿Cómo nosotros podemos enfrentar esa situación? Obviamente, sí hay que buscar mecanismos para que nosotros podamos evadir o podamos enfrentar. Pero lo cierto es que en todos los modelos, en todas las épocas, renace nuevamente el liderazgo que pegó, el miedo, la confianza, comienzan a vender. Y estamos orando para que sea de manera tan abierta que lo podemos percibir y andar con intenso. Como nosotros, si nosotros tenemos una voz, tenemos también nuestros derechos, pero cuando tenemos nuestros deberes, pero también tenemos que traer su cuidado siempre de pequeño. Entonces tenemos que pedir el gran entendimiento, la altura, la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento para saber qué decir, cómo decir, dónde decir, para no ser pieza o instrumento que puedan comunicarnos y puedan nosotros sancionar, si es posible. Tengan la audiencia de este tema. Los valores penales, primero estamos bien. Primero con el pedo. Yo no tengo que cuidar con los míos. Y cuidar con la vida del miembro. El sentimiento para Chávez es un nacimiento con rescate de licencia. Nace, no sé, es puesto en tan alto en el niño, rescatado por la hija del faraón, que lo cría con suyo y lo llama Moshe, que significa tomado o rescatado de las aguas. También vemos que después, cuando él crece, obviamente, Moisés huye, lo que mata a un egipcio, porque él vio que estaban doblegando, estaban maltratando a uno de los judíos, y él se levanta y lo mata, y obviamente cuando es perseguido
por el sistema del faraón, él huye a Madián, donde después se casa con Séfora y se convierte en pastor. Muchas veces la salida de nosotros es una salida temporal, pero eso sería temporal pensar que 2 días, 3 días. Ahí pasó, no sé cuánto tiempo, bueno, 40 años. ¿ah? 40 años. 40 años. ¿Qué temporalidad, verdad? Podemos nosotros esperar que temporalidad es que para morir, pero un propósito. Muchas veces tenemos una vaya. Y andate más allá. Porque ve que pasan los años y no pasa nada. Crees tú que no está pasando nada. Pero todavía la muerte del Eterno está aquí, que permanece fiel. Después del tiempo que transcurrió, hay un llamado de Dios. Un llamado que hace Moshe. Dios le aparece a Moisés en una zarza ardiendo que no se consumía. Ardía allí y no se consumía en el monte Sinaí, que revela allí donde es revelado el nombre del Eterno, que en unas traducciones dice yo soy el que soy, pero en realidad en el hebreo dice seré, yo seré que seré. O sea, está en futuro. Seré el que seré, indicando de que en él no hay una trascendencia, sino una existencia infinita. Seré el que seré, llegará al conocimiento de él. Es tan alto y tan profundo y tan inmenso, tan grandioso, que no podemos nosotros definir. Entonces yo seré el que seré, ese seré, ese que se manifestará con lo que nos conoces. Amén. Amén. Con potencia, decía así. Vamos a entender cosas que ni tú ni yo entendemos nada. No llegamos a intentar. No llegamos a entender. Entonces, el regresamiento, después de todo ese tiempo, para liberar a Israel. Moisés y Aarón son los llamados, porque se empieza a poner empieza a poner, usan, obviamente, por temores quizás que tiene, que puede enfrentar. Sin embargo, le dice el Eterno, tú no estás André con Nintendo. Dice que tartamudo. Y esa tartamudez, quizá fue producto de un evento que según muchos hablan de que esa tartamudez, yo también lo estaba buscando, y hablaba justamente de que tiene que ver con un cargo encendido, que fue puesto en su lado, porque él tenía revelación, de Dios de revelación. Entonces, a él se le dio, y él se consideraba el que se declaraba, es un ven, pero era un hombre bien. Se crió en el sistema egipcio, en el palacio del rey. O sea que tenía una gran preparación porque obviamente los hijos, o los príncipes, porque eran los príncipes del rey, recibían la mejor educación, la mejor preparación. Y muchas veces eran encargados de obras y se habla de que Moshe pudo haber sido como un arquitecto, donde él participó de las edificaciones, de la construcción de Egipto. O sea, esas grandes pirámides y obras que han quedado en el tiempo de una otra manera de empezar, una tecnología que hoy día dicen que las pirámides
no fueron cementerios ni fueron fosos que iban a tener algo, sino que era una, un poderoso pirámide que generaba un campo electromagnético para dar luz a Egipto, para dar luz aquí. Y entonces, bueno, imagínense la gran tecnología que había para ese tiempo. En solamente ver la construcción, la manera como edificaron la pirámide, nos dan una idea de que había una gran tecnología para mover grandes pesos de rocas, ¿verdad? Cortar la confección, ¿verdad? Los ángulos que se generaron para hacer perfectamente ese triángulo, esa pirámide. Eso, de verdad que unos arquitectos sombreros y los ingenieros de hoy en día todavía siguen descifrando qué instrumentos utilizaron ellos para poder determinar todos esos ángulos perfectos. Porque hoy día tenemos muchos instrumentos para poder construir. Lo cierto es que Moisés y estaba con Faraón, Moisés y su hermano designaron por portavoz y designan a Faraón a liberar a Israel, pero ese se niega y aumenta más el sufrimiento del pueblo. El pueblo empieza a sufrir. Se cumple la profecía que se le dio a Abraham, que el pueblo iba a ser descansado. Joseph, por revelación, eh, ¿cómo se llama? Por la revelación oral que llegó a Joseph, obviamente él preparó a su familia para que no se contaminara y que pudiera retornar sus huesos a la tierra de Canaán. Por eso que ya pusieron como escrito todo lo que tenían que hacer en el momento cuando él llegara a esa tierra y junto a su familia. De manera que los hijos de Israel se mantuvieron ahí en Egipto y de una u otra manera se contaminaron, obviamente porque salieron del territorio y salieron del límite que se les había dado, se les había establecido y se contaminaron. Por eso eso es lo que ocasionó, obviamente, que hubiera también envidia de parte del pueblo de Egipto, puesto que ellos habían tomado y habían adquirido mucho honor, mucho respeto, mucho poder. Todo lo que hacían se multiplicaba. Y había una gran bendición. Así como Joseph llegó y fue una bendición para todo el pueblo de Egipto, así se multiplicó la bendición de sí. Y esa negación que se produce muchas veces del sistema que imperan hace que de una otra manera se vaya en contra de aquellos que consideran ellos que eran súbditos, pero que ahora son más poderosos en número y pueden ser más poderosos ahora para tomar el poder, ¿verdad?, del gobierno. Y entonces, obviamente, ¿qué hace el sistema? Bueno, los oprime, los oprime. Eso por eso. Entonces, en esta paracha vemos que se introduce el tema de la identidad del pueblo de Israel, el liderazgo que tiene de la aflicción y el comienzo de la redención. Yo quiero darle unos minutos a hermano también para que nos comente, sí, de Nacha, sí, unos minutitos, porque no tenemos mucho tiempo, unos minutos que parte de la dinámica que quiere ir desarrollando, pues tenemos que vida nosotros. eh, Aquí vemos en este mapa cuando Moshe se fue por el desierto,
y atravesó todo el desierto, pasando inclusive por el Sinaí y llegando a Madián. En este mapa vemos el recorrido que hacen los hijos de Israel, ¿verdad? El desarrollo de lo que era Mará, Elí y donde está el Sinaí. No, ese el Sinaí. Y vemos de este lado Madián. Madián, que es la zona donde, el territorio donde estuvo Moshe por 40 años. Él retorna, desde que un retorno que nace nuevamente a Egipto, para entonces cumplir la misión de ir nuevamente a Egipto para rescatar o para salvar el pueblo. Aquí vemos que este mago lo vamos a usar bastante durante toda esta travesía, porque aquí se ilustra cada uno de las tentaciones que el pueblo de Israel estuvo durante cierto tiempo, donde la columna de fuego y las nubes estaban allí, que se manifestaban para que ellos duraran el tiempo necesario, y cuando se levantaba, ellos seguían viendo el campamento y seguían avanzando. Entonces cada uno de estos puntos negros que vemos allí son las estaciones que va cumpliendo en todo este recorrido de Éxodo. Todo este recorrido de Éxodo hasta llegar Levítico, llegar Número, llegar Anda dentro de todo esto es el recorrido de esos 40 años de cierre, ¿verdad? Entonces vamos a ir hablando durante todo este peregrinar de cada uno de esos puntos cuando nos toque. Pero obviamente se lo traigo para que vean todo un desenlace de ese caminar, de ese peregrinaje, que si de este trayecto, donde está el punto número 1 que estoy marcando acá, ¿verdad? A Jerusalén o a Canaán, hay un trayecto así de manera lineal de 11 días de camino. Y esos 11 días de camino se convirtieron en 40 años. 40 años de recorrido. Y esos 40 años muchas veces son necesarios que pasen. Siempre fue 40 años en el desierto. Moshe comenzó 40 años que fue la salida de Egipto, 40 días Yeshua fue al desierto, 40 días permaneció Moshe para recibir las tablas, 40 días duró más para recibir las segundas tablas. O sea que 40 es un número muy, pero muy metafórico, simbólico, que nos va a ilustrar muchas enseñanzas. Así que ese 40 no se lo olvide, porque siempre vamos a andar dando esos 40. 40 años, 40 días. ¿Ok? Entonces, bueno, pero dejarle preveniente con mano honesta para que nos tendría ya que está enlazado con esta marcha. Amén. 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 Miren. Amén, amén. Damos gracias al Eterno por este momento que estamos viviendo, en esta para allá. Y para acotar lo que mi bro está diciendo, hay una película en YouTube que se llama El Rey de Egipto, José, el Rey de Egipto, para que usted la pueda buscar y pueda ver, y de una forma audiovisual, poder aprender y ver todo lo que estamos estudiando en este día. Es una película muy didáctica, muy pegada a la Torá.
Amén. Recinto para que la vean y puedan aprender de una forma audiovisual. Cuando la persona oye y lo ve, lo retiene con más tiempo. Nos corresponde en esta mañana, deja de allá, hablar de, o sea, de la Torá, hablar del deja de allá. Y como hemos visto, las citas son bastantes. Yo me quisiera enfocar simplemente en la epístola, el Evangelio de la persona de Lucas. Y quisiéramos leer, porque la enseñanza dice que es de Lucas 1 al 2:20, la enseñanza. Pero como el tiempo es tan corto, tan rápido pasa, vamos a ir desglosando cada una de las cosas que nos enseñan la Besorá, el Evangelio. Yo quisiera que pudiéramos venir al Shabbat con una Torah, como en su celular, pero que pueda tomar nota de lo que se está oyendo y no simplemente oír, sino ver brotes de la Torah. Que hoy día con los celulares, no cargamos la Biblia, la Torah, como un libro, sino la tenemos en el celular. Y muchas veces, a veces no lo vemos. Pero yo quisiera que ustedes me sigan con esto que vamos a leer en esta mañana. Amén. Porque no sé, como una enseñanza. Dice la palabra en el nombre del Eterno. El versículo 1. Ya que muchos han intentado coordinar una narración de las cosas que se han verificado plenamente entre nosotros. ¿Me están siguiendo, no? Sí. Según nos la transmitieron los desde el principio que fueron testigos presenciales y ministros del mensaje. Estoy leyendo la versión MIL, que es una versión bien pegada al Corán. Me ha parecido bien, a mí también, que está escribiendo Lucas. Lucas en hebreo es Luca, con K, pero también se dice que es Chilei. Y él, en un médico, no caminó con Yeshua, fue discípulo de Shaul, médico de Shaul, y él recompila toda la narrativa de lo sucedido anteriormente. Y en esos tiempos, era una composición de todo lo que había sucedido en los tiempos, los días de Yeshua. Y se habían dedicado muchas personas a recopilar los hechos. Y él decide escribir este libro. En principio es Lucas 1 y Lucas 2. Lucas 2, a través del canon, fue traducido como Hechos de los Apóstoles. Pero es Lucas, es toda una misma narrativa. Lucas con todo es solo niños. Versículo 3. Me ha parecido bien a mí también, después de haberlo investigado todo con diligencia, desde el comienzo, investigado todo, desde el comienzo, escribirlo en orden, excelentísimo teólogo, para que conozcan bien la verdad de las cosas en las que te han influido. El libro de Lucas es escrito especialmente para teólogos.
¿Y quién es Teófilo? Dice mi libro en Lucas, un libro que fue escrito originalmente a, a, a Teófilo, quien sirvió como sumo sacerdote desde el año 37 al 42, después de Yeshua. Era también sacerdote como saduceo. Teófilo era hijo de Anao y primo hermano de Caifás. Era un nazareo. Y en Lucas comienza la narrativa de esta introducción, de este prólogo, y comienza a narrar el hecho de Zacarías. A Zacarías dice la Torá, en los tiempos de Herode, era rey del país de Judea, judío, y vivía cerca desde donde en los días de Herode, rey de la tierra de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su esposa era la hija de Aarón y se llamaba Eliseba. Ambos eran justos delante de Elohim y vivían irreprensiblemente en todos los mandamientos de los mitzvot que ordenaba nuestro Elohim. No tenían hijos porque Eliseba era estéril y ambos de edad avanzada. ¿Qué les recuerda esto a ustedes de lo que estamos escuchando? Un paralelismo igual como Abraham y Sara. Eran de edad avanzada, era estéril y no tenían hijos. En tiempo de la Torá nos enseña de que el rey David ordenó 24 turnos para prender incienso en el altar. Todos los sacerdotes eran alrededor de 18,000 los sacerdotes que servían y se ordenaron 24 turnos. A Zacarías le correspondió en el turno 8, que era el turno de Abías. Esto lo puede usted conseguir en Segunda de Crónicas, en el capítulo 24. Primera de Crónicas, perdón, 24 días. Eran tantos los turnos que había, que a un sacerdote le correspondería servir una o dos veces en toda su vida a un sumo sacerdote. Pero en este caso a Zacarías le correspondió. Dice que por suerte, por sorteo. Y cuando él ingresa, dice el relato, Zacarías perteneciente al turno de Abías, su esposa llamada Isabel descendía de Aarón. Los dos eran justos delante de Elohim y obedecían sus mandatos. Un día en que el grupo sacerdotal de Zacarías le tocó el turno de oficializar delante de Elohim, según era costumbre entre los sacerdotes, les tocó en suerte a Zacarías entrar en el santuario del templo de Adonai para quemar incienso. Mientras se quemaba el incienso, todo el pueblo estaba orando afuera. Al sacerdote dentro de su vestuario tenía unas cadenitas, unas campanitas en el borde de su vestuario para poder que los que estaban afuera poder oír de que él estaba con vida todavía
porque no le había pasado nada. Sentían el ruido de las campanitas porque con ese sentido ellos se daban cuenta que estaba en movimiento, estaba vivo. Pero estando en esa actitud se le aparece un ángel. Mientras quemaba el incienso, todo el pueblo se mantenía orando afuera. Le apareció Zacarías un ángel de Adonai de pie al lado derecho del altar del incienso. Al ver el ángel, Zacarías se quedó sorprendido y lleno de miedo. Este ángel, ¿qué le va a anunciar? El nacimiento de Juan el Bautista. O sea, interesante todo esto, querido hermano. Cuando usted hace un tipo de exégesis de esto, un estudio, esto le lleva todos los acontecimientos, no simplemente leer. Se dice dentro del judaísmo que la Torah no se lee, la Torah se estudia. Y hemos venido esta mañana a aprender a estudiar la Torah para que usted pueda cada día poder crecer espiritualmente. Y esto que estamos escuchando, tanto del blog como con lo que estoy compartiendo, es para que usted lo comparta. Es para que usted se lleve las notas, las directrices que están impartiendo. Dice Zacarías, le dijo el ángel, no tengas miedo, porque se tocó, porque algo sorprendente nunca ocurría, muy pocas veces. Zacarías, no tengas miedo, porque Elohim ha oído tu oración y tu esposa, Isabel, te va a dar hijo, al que pondrá por nombre Yohanan. Tú te llenarás de gozo, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque tu hijo va a ser grande delante de Elohim. No tomará vino ni licor, estará lleno del Ruach Bodeh desde antes de nacer. O sea, Juan tenía ya con la discusión del Eterno de preparar el camino a aquel. Al Mesías. Y esto dice la narrativa cuando usted sigue leyendo de que Isabel queda encinta y que Elías a los 6 meses va a visitarla. Y cuando la visita, dice que la criatura que tenía Elisheba se movió, tembló de la presencia de lo que Miriam tenía en su vientre, por lo creado por el Ruach HaKodesh. Elisheba descendía de Aarón, era de linaje sacerdotal. El incienso que se prendía tanto en la mañana como en la tarde era una costumbre dentro del templo. Cuando Pedro y Juan van al templo y entran por la puerta de la hermosa, están cumpliendo este mandato. O sea, para los tiempos de Yeshua y de los apóstoles todavía se seguía haciendo esta ceremonia. Como Pedro le dice al no tengo ni plata ni oro, pero de lo que tengo. Pero él iba al momento del encendido a la quemada del incienso que se hacía en el templo. Se dice que, como les estaba diciendo, nacen 18.000 eran los sacerdotes. Unas 2 veces en toda su vida el sacerdote podía oficializar lo que estaba haciendo Zacarías, porque era una cantidad enorme. Nazareo. Hay una tribu que se llama los Benjamitas. El nazareo, cuando le dice al ángel que no tomará ni vino ni licor, porque era nazareo, hay una en Jeremías 35,
Se llaman los rejabitas. Usted lo puede buscar y leerme. Eran un grupo de personas que habían sido bien instruidas por los parientes, los padres. Usted lo puede leer y saber que ellos seguían al pie de la letra lo que le habían enseñado. O sea, cuando usted ve la película que le estoy mencionando y lee esa narrativa, usted se da cuenta de que son personas totalmente cabales. Que cada uno de nosotros podamos llegar en momentos muy difíciles y no poder renegar de nuestra religión. Tenemos que ser totalmente íntegros. Y eso lo va a enseñar y eso lo va a hacer a través de cada día en que nosotros perseveremos en la palabra. Cada día la llevemos a la práctica, la hagamos carne y sangre de nuestras vidas. No simplemente a venir, oír y irnos a citar como han venido. El interés del ROAM y de los líderes de la congregación es que usted sea una persona crecida, madura en la palabra del Eterno. Ese es el propósito. No simplemente pasar el tiempo y los años y sino siendo el mismo. Tiene que haber un crecimiento. Amén. Que el Señor le bendiga. Amén. Gracias, hermano. Para ese rato, la enseñanza es muy extensa, ¿no? Y esta para Moisés cuando estaba dialogando con el Eterno, él tenía un yudumos y no sabía qué decir, qué hago yo para que el faraón me crea realmente que fui enviado con esta misión. Y por eso que el Eterno eh, le dice, ¿y qué le diré? Entonces Moisés le dijo Dios a Moisés, seré el que seré, dijo, así dirás a los hijos de Israel, el que seré me envió a ustedes, el que seré me envió a ustedes. Algo interesante que le dijo también el Eterno a Moisés cuando estuviese frente a los ancianos, para que ellos pudieran entender de que él era el enviado. Y le dijo, ¿verdad? Diciendo, él de recordar a ustedes, como refiriéndose a la profecía que pronunció Jacob. Jacob en los últimos escritos del Génesis, dijo lo siguiente, le dijo a sus hermanos, le dijo a sus hermanos, yo falleceré, pero Dios, recordar los habrá de recordar. Esta frase exactamente era la frase que tenían ellos en mente de generación en generación, de tal manera que cuando viniera el Salvador, cuando escuchara esta palabra que era clave, ¿verdad? Recordar los habrá de recordar, ellos pudieran identificar, este es nuestro Salvador. Este es nuestro Salvador. Y exactamente fue la palabra que él usó cuando estaba junto a los ancianos. De manera que la palabra profética siempre fue dada, ¿verdad? Tanto a Abraham, como a Isaac, como a Jacob, como a Joseph, y ahora es transmitida a Moisés, y Moisés la transmite a toda una generación de ancianos, de sacerdotes y profetas que estaban junto con él, recibiendo la Torá, toda la enseñanza oral. De tal manera que la palabra profética nunca cesó. Y en estos tiempos la palabra sigue vigente. La palabra del Eterno sigue vigente a través de los escritos, de lo que leemos, entendemos. Esas palabras ahora tienen vida, tienen poder. Cada palabra que nosotros proclamamos tiene poder. Eso que es importante para nosotros. Y el momento cuando vamos a pronunciar, vamos a decir algo que tiene que ver con mi familia, con tu hijo, con tu hija, nosotros podemos proclamar palabras
que realmente sean de bendición, de fortaleza, de bendición para cada uno de nosotros. De manera que nosotros somos portadores, ¿verdad?, de lo que es el futuro de la economía. Si nosotros le decimos palabras negativas, son palabras que tienen una fuerza, que se ejerce en nuestra familia. Por eso que en nosotros está la bendición. Está la bendición. Para terminar, para concluir, que ya me hicieron señas, necesitamos entender que los diferentes desiertos que pasamos se pueden experimentar emocional, económico, corporal, relacional, familiar y espiritual. O sea que no dejamos de vivir, como lo dije al principio, de seguir pasando desiertos. Y ahora entremos nuevamente en un desierto de enseñanza que tienen muchos sucesivos para hacer. Amén. Vamos a ponernos a los pies y por los pies. Tenemos mucha lección esta semana a lo que es este estudio de la ya